Bienvenidos a la séptima clase del curso El hombre es imagen y semejanza de Dios. En este día vamos a presentar una reflexión sobre lo que es la conciencia del yo. Ya que estamos estudiando al hombre, es muy importante hablar precisamente de lo que es el yo. Y para esto vamos a primero admirarnos cuando decimos yo y preguntarnos quién es ese yo. La pregunta por el yo es quizá uno de los cuestionamientos fundamentales de la humanidad. Ha sido enunciada en el contexto de la ciencia y los diversos sistemas filosóficos, religiosos, espirituales a lo largo de la historia de la humanidad. El estudio del yo abarca tanto disciplinas de orientación biológica como en muchas otras áreas del conocimiento, como la psicobiología, la neurobiología, la neuropsicología, por supuesto para la filosofía y la teología, como son todas las disciplinas en materia filosófica y humanística. El término yo se relacionaría con conceptos de la conciencia y la cognición, que poco a poco vamos a ir analizando para que nos quede muy claro lo que es la conciencia del yo. Vamos a empezar primero por desarrollar el concepto filosófico, pues este nos sirve de pauta para poder filosofar más profundamente sobre el concepto del yo. Esta palabra del yo se deriva del latín vulgar, de la palabra eo y io, que a su vez es una simplificación de la palabra del latín clásica, que es ego, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que esta palabra yo es un pronombre personal en primera persona, con la cual hacemos referencia a nosotros mismos, es decir, nos autorrefiere. Y se aplica tanto al género femenino como al género femenino. La palabra yo la usa un sujeto, como decimos, para autoindicarnos o bien para autoidentificarnos, ¿verdad? Indica yo y me define lo que soy yo. Por eso cuando nos miramos al espejo, pues es evidente que nos reconocemos. Ahora bien, cuando nosotros reflexionamos en el yo, tenemos que tomar en consideración que el yo en la actualidad y con todas las ideologías modernas, este concepto ha dado un vuelco para ser objeto de estudio precisamente de la psicología. Y más que en esta área es donde se han hecho los estudios más profundos para identificar las cualidades, las características de lo que es el yo. Y entonces desplaza un poco al conocimiento filosófico precisamente por ser una ciencia tan moderna. Sin embargo, en la modernidad con los filósofos de este tiempo, nos damos cuenta cómo pasando del teocentrismo pasamos al antropocentrismo, y entonces el hombre se torna como la medida de todas las cosas. En él es donde giran todos los acontecimientos y el hombre es el que tiene la importancia más relevante para explicarse a sí mismo, al mundo, al cosmos, al universo y a todo. De aquí que el filósofo Immanuel Kant defina a la persona como aquel que es un fin en sí mismo. Y entonces de aquí se derivan otras concepciones de cómo la persona tiene que ser respetada en su dignidad y no puede ser nunca instrumento para otros fines y para otras personas. Entonces, aquí nos damos cuenta de la autonomía del ser humano. Y puse esta imagen para representar cómo pasamos de concebir el mundo y al hombre con un teocentrismo a un antropocentrismo. El hombre va a ser la medida de todas las cosas. De aquí que entonces la fortaleza que toma la psicología para definir precisamente cuáles son las características del yo. Y vamos a empezar a explicar que ego, esa palabra del latín clásico que habla precisamente de la persona, es una instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como yo y es considerado en su propia identidad.
El ego, por tanto, es el punto de referencia de todos los fenómenos físicos y media entre la realidad y el mundo exterior, los ideales supremos del superyo y los instintos del ello. Y el psicoanálisis freudiano nos va a hacer una clasificación de estas características del yo para que nosotros podamos considerar con mayor profundidad quién soy yo. Nos va a decir que primero el ello o el id está compuesto por todos los deseos, impulsos, emociones, pasiones que sentimos como seres humanos. Y entonces el ello representa todo eso que nos brota, nos sale por puro instintos, sentimientos, pasiones, ¿verdad? Pero esta otra parte de yo, que es el superyo o el superego, que está formado por todas las normas, principios, fundamentos de tipo moral o ético y las reglas a que cada sujeto respeta en su propio grupo social. El superyo está dándole otra información al mismo yo para que no se deje impulsar por todos estos sentimientos y emociones. Y entonces yo es, por último, el equilibrio que permite que cada uno de nosotros como seres humanos respetemos y logremos satisfacer todas nuestras necesidades dentro de los parámetros sociales. El ego va evolucionando con la edad, intenta cumplir con los deseos del ello de manera realista y conciliadora con las experiencias del superyo. Por eso, al reconocer que nosotros tenemos impulsos, pero también tenemos conciencia de las normas que nos rigen, entonces yo soy quien decido cómo voy a actuar en una u otra manera. El yo, por tanto, cambia con el tiempo y de acuerdo al mundo externo. Por eso nosotros no somos seres absolutos ni seres acabados y nuestro trabajo es ir encontrando la perfección de nuestro propio ser. Así que esta es una de las teorías que nos explican cuáles son las características del yo. También tenemos que pensar en el uso coloquial o cotidiano que hacemos del ego. Y aquí vamos a hacer una referencia para que pensemos en que este ego es usado en el común de las personas como un exceso de autoestima. Cuando decimos, fíjate, porque fulanita tiene un ego, pero más subido que nada. Y entonces usamos esta palabra que se refiere a yo como un exceso de autoestima. De aquí se deriva también la palabra ególatra, que es aquella persona que practica precisamente la egolatría, la adoración a su yo. Y esto significa que tiene un amor exagerado a sí misma. De aquí que esa persona se vuelva egoísta. Y egoísta lo empleamos en referencia a todo individuo que no solo tiene un amor excesivo a su propia persona, sino que además esto le hace estar en un momento dado pendiente de sus propios intereses sin tomar en cuenta los intereses, las necesidades de las personas que lo rodean. Otra forma en que utilizamos el ego es usar el término el alter ego. Esta locución latina significa el otro yo y la utilizamos para nombrar a una persona que tiene confianza absoluta. Puede tratarse, por una parte, de la confianza que depositamos absolutamente en otra persona, ¿verdad? Y esta persona puede ser real o ficticia. Y con esa persona nos identificamos y la reconocemos con todas sus características y nos vemos como en un espejo. De aquí que decimos, ella es mi alter ego, es mi otro yo. Pero con este concepto estamos refiriéndonos a que esta identidad conmigo misma no es suficientemente madura y necesito de otro para encontrar en el otro lo que yo quiero. Por eso cuando decimos, este es mi alter ego, nosotros no estamos reconociendo nuestras propias características individuales, porque hay que pensar siempre que cada ser humano es uno,
único e irrepetible. Y cuando yo me valoro a mí misma, tengo que aceptarme, reconocerme, valorarme por mis propias características y no andar buscando la comparación con otro. Pues bien, cuando estas personas egoístas, egocéntricas, ególatras, solamente se refieren a sí mismas, tenemos entonces un pensamiento de una estructura de pensamiento que podemos llamar el yoísmo. Cuando nosotros utilizamos este término, hacemos referencia a las personas que se creen el centro del universo y creen que sus propias opiniones o intereses son los más importantes respecto a los demás. En una sociedad de hipercomunicación como en la que vivimos en la actualidad, abundan, por ejemplo, las selfies y todas las personas que no han reflexionado precisamente en el concepto sano del yo, pues se toman muchas fotografías en cuanto se cambian el look, se compran un vestido, presumen sus zapatos, el coche que le acaban de regalar, donde se cambiaron de casa, y no tanto por lograr el triunfo en su vida o por a lo mejor compartirlo con sus amistades, sino una manera de decir, yo estoy bien, miren qué tan bien me va, yo soy una mujer perfecta, y entonces en cada momento, en cada circunstancia pone lo que come, lo que consume, a dónde va, qué lugares visita, cómo quiere representar a la imagen que da a los demás acerca de su punto de referencia, que es el yo. Así que cuando nosotros en esta época de hipercomunicación tenemos tantas redes sociales y entonces transmitimos cuestiones que son referentes a mí misma y a manifestar hacia los demás, sobre todo los valores y las virtudes que tengo, estamos hablando de que hay un gran yoísmo en esa persona. El yoísta intenta proyectar bien a través de las redes sociales lo que hace en una vida perfecta, placentera y sin defectos, y no admite ni críticas ni comentarios negativos, ¿verdad? Y es habitual que hable constantemente de sí mismo y muestre más interés por hablar de su propia existencia que de los demás o las necesidades de los otros. Siempre esta información está referida a lo que ella piensa, a lo que ella le gusta, a lo que ella siente. Por eso no es muy bueno tener desequilibrio respecto al yo, pero hay que tener la virtud que decía Aristóteles, que era el punto medio entre los extremos. Ni tanto que quema al santo, ni tanto que no lo alumbre, para entonces sí usar un medio de comunicación de la manera más adecuada y sin presunciones y egocentrismos, ¿verdad? El yoísta. ¿Qué hace el yoísta? Y aquí les puse una imagen de que yo amo a mi yo, por supuesto. El yoísta, que es el practicante del yoísmo, se esfuerza por ser reconocido y admirado, pues a pesar de valorarse excesivamente a sí mismo, su autoestima generalmente es muy frágil y muy baja. Por eso anda buscando el reconocimiento de los demás. Se cree poseedor de grandes talentos y habilidades especiales. Es más, esa persona sabe que no lo es así, sin embargo siempre lo expresa. ¿Por qué? Por su complejo de inferioridad. Es la persona que presume de la alcurnia de donde viene, pues porque sabe que ella no puede ofrecer otra cosa más que presumir de la alta alcurnia de su familia. O expresa cómo sus nietos son excelentes en la computadora. Bueno, tú no tienes idea de cómo manejan el celular y la computadora, y no se da cuenta que es un instrumento de este tiempo y que no solamente sus nietos pueden hacer eso, sino que todos los muchachos y jóvenes y niños de esta generación tienen esa habilidad porque es el tiempo que les toca vivir. Así que se cree que él es el poseedor de todos estos talentos y habilidades sumamente especiales, ¿no? Que cualquier hombre común y corriente no le llega. Y se centran, por supuesto, en fantasías de poder, de éxito y de amor. Nadie
entiende lo que ella siente, porque ella es tan especial que, bueno, ama de una manera tan intensa y tan profunda que los demás no la pueden comprender. Así que deja volar su fantasía para enaltecer al máximo todas estas capacidades, habilidades, destrezas que puede tener para representar su poder, el éxito y el amor que puede dar a los demás, pero de manera yoísta. Un yoísta no suele ser capaz de reconocer los sufrimientos de los demás, no tiene empatía. Piensa que eso les pasó por tontos, ¿verdad? Porque no han encontrado otro sentido de la vida y no tiene este sentimiento de empatía para comprender a los demás. Reacciona de forma excesiva ante las críticas. Claro, ¿cómo va a aceptar una crítica si ella es lo mejor? Si ella tiene otras habilidades que los normales no poseen. Y entonces cualquier crítica la hiere profundamente y separa, corta relaciones con esas personas porque no cree que esa persona tiene conocimiento objetivo de lo que es su propia personalidad. Generalmente, una persona yoísta se compara con los demás y por supuesto que tiene sentimientos de envidia, porque en lugar de pensar en cómo ella tiene que superar todas sus habilidades, de que ella tiene que crecer constantemente, siempre encuentra puntos de comparación. No, ella se cortó el pelo así, pues a mí también me va a quedar muy bien. Oye, ella trae estos zapatos de tal marca, no, yo traigo otros mejores, ¿no? Y en el fondo lo que está sintiendo es envidia, porque sabe que no tiene esos bienes que la otra persona tiene. Y en lugar de trabajar por obtener los bienes que desea, pues mejor los está envidiando, se está comparando y aquí muestra nuevamente su baja autoestima. Intenta utilizar a los demás para su propio beneficio. Son esas amigas convenencieras que se juntan contigo, a lo mejor para conseguir un buen trabajo para el marido o pues para que digan que es amiga de la persona más importante de la sociedad queretana o qué sé yo, ¿verdad? Pero suele utilizar para sus propios fines las relaciones personales con los demás. No busca, en verdad, la pureza de intención en la amistad, en la cordialidad, en la convivencia, sino está viendo qué saca de provecho respecto a la gente que le rodea. Su lema es, primero yo y después yo. Que ruede el mundo, ¿verdad? A mí qué me importa. Y esa es la persona a la que le ponemos el apodo de que es el yo-yo. Todo es el centro, ella, todo para ella, busca sus conveniencias y ahí se queda. Generalmente estas personas yoístas son muy solitarias, pues porque la gente normal, vamos a decir, la que comprende que esta persona está fuera de sitio, pues no quiere tener una relación con una persona tan egocéntrica y tan yoísta. Pues bien, para que nosotros nos demos cuenta de cómo hemos trabajado nuestro yo a lo largo de la historia de nuestra vida, es importante reconocer que gracias a nuestras facultades espirituales, nosotros tenemos conciencia y que esto nos permite guardar un equilibrio para no caer en estos excesos y darnos cuenta también en todo el progreso que vamos teniendo en el desarrollo de nuestra propia persona. Por eso vamos a analizar un poco sobre el concepto de la conciencia y sus significados. Vamos a empezar por ver el significado etimológico de la palabra conciencia. Y quiero platicarles que esta palabra viene precisamente de conciencia, conciencia en latín, con S-C-I-T, conciencia, que significa conocimiento compartido. Es decir, que yo soy capaz de reflexionar y compartirme a mí misma mi propio conocimiento. Y entonces yo puedo hacer extensivo lo que yo pienso, cómo lo percibo y darme cuenta de quién soy. También tenemos otra raíz etimológica que en latín, que es cum ciencia. Cum significa con y ciencia, conocimiento.
Pero en el conocimiento nosotros tenemos diferentes niveles como seres humanos. Tenemos un conocimiento vulgar que todo hombre, por el hecho de ser humano, tiene conocimiento de las cosas que le rodean, sin necesidad de ir a la escuela, sin necesidad de ninguna profundización, tiene conocimiento de sí mismo, del mundo, de todo lo que le rodea. Luego, en un nivel superior, tenemos el conocimiento por experiencia. Cuando un ser humano repite una y otra vez una misma experiencia, entonces se da precisamente lo que es el conocimiento por experiencia. Y pues hay que tener experiencias y repetirlas muchas veces para lograr la perfección. Eso nos habla de otro nivel de conocimiento. También superior al conocimiento por experiencia, tenemos al conocimiento técnico, que es la utilización de herramientas para facilitar nuestro trabajo, y entonces el hombre que es homo faber, que puede transformar las cosas con sus manos, y sus manos son reflejo de lo que hace su inteligencia. El hombre utiliza herramientas, hace tecnología y puede superar hasta sus propios sentidos por medio de sus herramientas. Este es un conocimiento superior. Pero superior al conocimiento técnico tenemos al conocimiento científico. Y el conocimiento científico es el grado del conocimiento en donde todo ser humano busca explicar las causas que producen tal efecto. Y las ciencias son de tipo empírico o positivas o ciencias humanas. Y generalmente después de la época moderna, con el auge de las ciencias, se ha reprimido un poco si las ciencias humanas son verdaderamente ciencias. Sin embargo, todas estas ideologías han ido pasando de moda y ahora podemos reconocer que ciencia es un conocimiento por causas. Y las ciencias experimentales o ciencias positivas son las que tienen por objeto, pues todas las cosas que rodean, busca causas por medio del método científico, es decir, por la observación, experimentación, elaboración de una teoría, comprobación de la hipótesis y muestra de los resultados. Pero no todo lo que hace el ser humano es objeto de estudio de las ciencias empíricas. Por eso existen las ciencias humanas. Y las ciencias humanas como la filosofía, la teología, la sociología, la historia, el arte, todo eso es un conocimiento que el hombre tiene que busca explicar también las causas, pero no por método experimental. Así que cuando yo uso el término de ciencia, es que es un conocimiento por causas y pueden ser ciencias experimentales o ciencias humanas. Por eso, cuando tenemos conciencia y estamos hablando en este sentido de la terminología, estamos buscando por qué se producen esas cuestiones. Así que vemos cómo tener conciencia puede hablar de tener un conocimiento, estoy consciente de lo que estoy haciendo, y también puede aplicarse como esta reflexión sobre mis propios actos humanos. El conocimiento que el ser humano tiene de su propia experiencia, de sus estados y de sus actos, también decimos que el hombre está consciente. Es una forma de significar lo que es la palabra conciencia, cuando estamos de veras plantados en la tierra. Por eso, por ejemplo, les pongo, un golpe le hizo perder la conciencia. ¿Cómo estamos utilizando esa palabra conciencia? En que perdió la noción de su tiempo y de su espacio. No está reflexionando, no tiene conocimiento de lo que está en el aquí y en el ahora. Por eso, muchas veces utilizamos la palabra conciencia para esta pérdida de sentido. El conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, como se debe hacer en una situación. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos conciencia cívica, conciencia social, cuando estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos en determinada situación, es cuando utilizamos la palabra conciencia para hablar
de que estamos respondiendo de cara a ese evento. Por eso, en el ejemplo que les puse, tenemos tener conciencia cívica o conciencia moral o conciencia nacional, conciencia ecológica, que está de moda hoy en día y que todavía nos falta mucho por aprender respecto a la conciencia ecológica, ¿verdad? Otro significado lo tenemos en el aspecto nociológico y metafísico, que podemos definir como la dependencia de la conciencia en el propio sujeto o el mismo yo. ¿Qué significa esto? Cuando yo aplico la palabra conciencia en el orden nociológico, estoy diciendo que estoy haciendo referencias como yo conozco que conozco. Y entonces el área o la parte de la filosofía que estudia el conocimiento es precisamente la nociología. Cuando yo aplico el término conciencia en un sentido nociológico, estoy tratando de explicar cómo es que yo conozco y cómo me conozco también a mí misma. Y en el sentido metafísico, hablamos en que el conocimiento, en el mundo filosófico, la metafísica es la parte de la filosofía que estudia el ser de las cosas, pero no el ser de las cosas concretas, sino lo que metafísica, más allá del mundo físico, yo puedo con inteligencia comprender y estudiar. Y estos elementos metafísicos me ayudan a que yo pueda reflexionar con mayor profundidad sobre mi yo y la conciencia que tengo de mi propia presencia en el mundo. Así que la conciencia puede ser estudiada también desde el aspecto nociológico o metafísico. Ojo, hoy está muy de moda tomar cursos de metafísica, pero esa metafísica no es académica, no es filosófica, es una compilación ecléctica, se dice, toman un pedacito de filosofía, un pedacito de psicología, de literatura, de historia, lo revuelven y por medio de una gran campaña de marketing, venden cursos, libros, es toda una institución que gana mucho dinero y que de alguna forma da una respuesta a las inquietudes del hombre actual. Sin embargo, no tiene un fundamento verdaderamente científico ni a nivel de ciencias experimentales ni a nivel de ciencias humanas. Y entonces, por eso, esa metafísica no se estudia en las universidades. Son cursos esporádicos que se ponen de moda y la gente, como ve que es muy rimbombante este nombre, pues se aplica a estudiar estas cuestiones, sin embargo no tienen un sustento académico y de una investigación verdaderamente científica. Esto hago la aclaración porque sé que dentro de muchas alumnas que tengo, pues muchas han estudiado metafísica, en donde hablan que los sentimientos humanos son los que, y las ideas que nosotros tenemos, son las que repercuten en nuestras enfermedades, y si tú eres egoísta te vas a volver artrítica, se te van a enchuecar las articulaciones, que si no dejas fluir todo en tu vida, te vas a enfermar del corazón, o otras teorías semejantes. Así que hago la aclaración, yo no enseño esa metafísica, yo enseño metafísica filosófica y esta es analizar las características, propiedades, cómo es el ser metafísico. ¿Y dónde está el ser metafísico? Pues si ustedes voltean, todo lo que les rodea es algún tipo de ser. Algunos son seres inanimados, como mis libros que ven aquí, o como mis figuritas de porcelana que tengo en esta vitrina. Son seres inanimados, pero son un tipo de ser. Hay frente a ustedes un ser vivo, que soy yo, un ser humano. Dentro del mundo de los seres animados, soy yo, que soy un ser humano. Soy también ser. Bueno, ¿qué es un ser? Que yo puedo predicarlo de estos libros o de este ser vivo. Eso es lo que estudia la metafísica. Cuando hablamos entonces de la conciencia del yo, por supuesto que tenemos que hablar del ser del yo.
¿verdad? Por eso pueden analizarse los aspectos metafísicos de también el yo y de la conciencia. Ahora bien, la conciencia es sobre todo objeto de estudio de la ética. La ética es otra parte de la filosofía que estudia la bondad y la maldad de los actos humanos. Y ya les he platicado de la diferencia de los actos del hombre y los actos humanos. Los actos humanos son los que sí tienen un objeto, un fin, una circunstancia, y eso sí que pueden ser juzgados con la bondad y la maldad moral o ética. Pues bien, la conciencia, como va a ser la que nos va a regir entre todos estos egos y superegos y el yo, es cuando yo defino qué es lo que voy a hacer o lo que voy a dejar de hacer para no hacer un mal moral. Y entonces la ética es la ciencia encargada de estudiar la conciencia. Y aquí vamos a encontrar diversas clasificaciones de cómo la conciencia puede ser verdadera, conciencia errónea o falsa, conciencia laxa, la que dice no existe ni el bien ni el mal, todo es según como el cristal con que se mira, o la conciencia escrupulosa que de todo se espanta, ¿verdad? Y de todo, aunque sea un detalle insignificante de algo que salga incorrecto, pues ya juzga todo el acto como malo. Esas son conciencias escrupulosas. Y la ética es la parte de la filosofía que se dedica a estudiar, repito, la bondad y la maldad de los actos humanos y, por supuesto, de analizar cómo es que el ser humano presenta las conciencias y cómo debemos llegar a formarnos una conciencia recta, es decir, dirigida por la recta razón del bien. Así que bueno, ese será tema para discutirlo en otra ocasión. Por lo pronto, quisiera decirles que es muy importante que reflexionemos sobre quiénes somos. Y no solo como persona humana, con todo lo que hemos venido definiendo, sino al darme cuenta también de mi historicidad, me doy cuenta que existen otros yo como yo. Y yo también me doy cuenta que hay otros que no son yo, no yo, pero que tienen muchas semejanzas a mí. Y en eso tengo que guardar el equilibrio para poder tratar mejor a los demás, para motivarme en las cosas que hago, para definirme y competir conmigo misma, no con los demás, sino superarme a mí misma como la persona única e irrepetible que soy yo. Nos damos cuenta, como conclusión entonces, que en la especie Homo sapiens, el yo implica la conciencia de varios procesos cognitivos que siempre están relacionados, o sea, las formas de conocernos. No, yo me puedo conocer físicamente cuando me veo en un espejo, pero me conozco en la intimidad bien, correctamente, me valoro, o soy de la que se dan palazos y latigazos, o soy la mártir que trata de provocar compasión en todos mis semejantes. Tenemos que tener equilibrio y hacer este proceso de conocimiento para tener un valor objetivo lo más que se pueda respecto a mi yo. Yo tengo conciencia de que tengo conocimiento sensible por todos mis sentidos que me ponen en contacto con el mundo exterior, y también soy capaz de conocimiento intelectual, que es capaz de volverse a sí mismo y pensar sobre su propia función. Por eso, algunos autores dicen que los hombres no solamente somos Homo sapiens, sino Homo sapiens sapiens. Es decir, seres humanos que saben que saben. Nos damos cuenta que nosotros conocemos y podemos hacer nuestro propio autoconocimiento. Así que vean ustedes la importancia de relacionarnos muy bien con nuestro propio yo. La conciencia del yo se refiere al saber de sí mismo, al conocimiento que el humano tiene de su propia existencia, de sus estados de vida, de sus estados de ánimo y, por supuesto, de todos y cada uno de sus actos.
Cuando yo me doy cuenta que realizo actos humanos, tengo conciencia de que existe la ética, principios morales, fundamentos religiosos, sociales, y puedo hacer juicios también sobre el bien y el mal en mis propias acciones y en las acciones de los demás. Así que mientras más sano sea mi juicio en mi propia persona, con mayor salud o bienestar voy a poder juzgar a los demás. Pero ¿qué pasa si yo estoy siendo yoísta? Mi juicio hacia mi alrededor va a ser muy relativo, muy subjetivista y nada enriquecedor. Por eso la importancia de que pensemos en estas cuestiones cuando nuestro curso habla lo que somos los seres humanos y somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, veamos cómo el mismo ser de Dios se da a los demás, se brinda a los demás, ofrece todos los bienes a los demás. Y les aseguro que Dios no es yoísta, al contrario. Una persona de conciencia recta de su yo, conciencia recta de su yo, no comete actos humanos, ética, social, jurídica, cultural, malos, ¿no? Trata de ser coherente en pensamiento, palabra y obra, y entonces hay una identificación de lo que él es físicamente con lo que, como se presenta hacia los demás. Y por eso la relevancia de en un curso de antropología filosófica de reflexionar sobre el propio yo. Espero que estas ideas les ayuden a profundizar en su propio yo y para terminar en esta sesión, como siempre les propongo una tarea. En este caso, les invito a ver un video que se llama ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Una investigación filosófica de TEDx. En YouTube lo pueden encontrar. Es un video corto y habla precisamente de la paradoja de Teseo, perdón. Ustedes pueden escribir su comentario, qué les hizo reflexionar esta paradoja, cómo se han identificado con su propio yo, y así tendrán un conocimiento más global de esta clase y la aplicación a su propia vida. En la experiencia que tengo dando este curso, también invito a otra técnica de aprendizaje para reafirmar los conocimientos y les propongo escribir una carta de ti para tu yo, de mí mismo para yo misma, ¿verdad? Y que le hables sobre ti, háblate a ti misma de ti, para que le cuentes si has sentido en algún momento la paradoja de tu ser. ¿Quién eres? ¿Eres la misma de antes que de ahora? ¿Eres la misma desde que naciste ahorita a tus 50, 60, 80 años de edad? ¿Qué es lo que ha cambiado de ti? ¿Y puedes decir que sigues siendo yo? Dile quién eres. ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué es lo que te disgusta? ¿Eres amigo de ti mismo o eres de la que se da sus latigazos a cada momento? ¿Cómo te has perdonado en los errores que has cometido? ¿Qué dirección tiene tu vida? ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Cuál es el propósito más grande en tu vida? Algunas dicen, ay, Gris, yo ya a mis 80 años, ya, ¿qué propósito voy a tener en la vida? Lo único que espero es que es la muerte. Bueno, pues ¿cómo vas a esperar entonces la muerte? ¿Con qué actitud? ¿Qué es lo que le vas a ofrecer a esta vida que todavía tienes, verdad? Así que nunca es tarde para tener propósitos, metas, objetivos claros, sin importar la edad ni la condición, ¿verdad? ¿Qué tienes para dar a los demás? Aunque ya tú creas que hiciste todo, no, es que yo ya hice todo en la vida, ya he experimentado de todo, comido de todo, bebido de todo, hecho de todo. Bueno, y estás viva. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener vida de ostión en su concha, encerrado y ahí escondido? ¿O vida de caracol? Siempre les digo, ¿saben cómo es la vida de caracol? Dentro de tu casa y baboseando. ¿Es lo único que estás haciendo, tener vida de caracol? Pues no, porque eres ser humano y tienes muchas cosas que hacer y no eres un ser acabado. Eres alguien que tiene la tarea, cuando menos, de conocerse a sí mismo.
Ya lo decían en el oráculo de Delfos en Grecia. Lo más importante es conocerse a sí mismo. Y conociéndote a ti mismo, vas a valorar lo grandioso que tienes en tus manos para ofrecer a los demás. Porque recuerden, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Nos lo decía Madre Teresa de Calcuta. Así que bueno, señoras y señores que tienen la bondad de escucharme, piensen en su propio yo. Y ya saben que quiera compartir su tarea conmigo, es bien recibida en mi correo institucional de Universidad Anáhuac. Ahí estoy a sus órdenes. Muchas gracias a los que han compartido su tarea conmigo. Muy interesantes, muy bonitos, siempre les contesto y estoy para servirles. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Muchas gracias.